Bien, antes de dar continuidad con esta presentación del doctor Antonio Mendoza Hernández, voy a leer su síntesis curricular. Es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Economía Social por la UAM Iztapalapa y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, con especialidad en Matemáticas aplicadas a la economía. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el programa de doctorado en Estudios Sociales, línea de Economía Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con el proyecto Financiarización y su relación con el capital monopolista financiero, un acercamiento desde la formación de la ganancia. Recientemente sus trabajos de investigación, el pensamiento económico de las alternativas al desarrollo, un horizonte en el buen vivir. Es profesor desde hace 22 años en la UNAM, en la Facultad de Economía, en el área de teorías aplicadas. Ha sido profesor investigador invitado por la Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y sus líneas de investigación son alternativas al desarrollo, lógicas reproductivas en el buen vivir y la comunalidad, y la reproducción del capitalismo en contextos de procesos de financiarización. Bienvenido, doctor Antonio, nuevamente con nosotros. Hola, buenas tardes a todos y a todas. No sé si puedo... Entonces voy a... Si gusta usar micrófonos, hay transmisión en televisión, sea TV. Bueno, sí, la idea es que es la última participación, llegamos a la recta final, estamos casi ya terminando, y entonces he preparado algunas diapositivas para esta conversación y quiero ubicarme dentro de lo que llaman economía plural. Es decir, la economía social y solidaria y popular es un caso particular de una economía plural, que es lo que vinieron a compartirnos los embajadores de Bolivia y Ecuador. Antes quisiera agradecer al doctor Jesús la invitación. Es la segunda vez que estoy por aquí con ustedes. Es un gusto también ver a estudiantes, a compañeros cooperativistas, a profesores, porque ese es el día 1 del coloquio. Ustedes saben que el día 2 es el sábado y el domingo, donde está la exposición de productos por productores directos, y van a ver también ahí cooperativas y compañeros que ofrecen sus artesanías. Entonces, son 4 momentos acerca de los avances y posibilidades que quiero compartir con ustedes acerca de lo que es la economía plural. Los 4 temas están separados. Del lado izquierdo van a ver ustedes la parte de la teoría. En el guión seguido es la parte de la práctica. Es un intento entonces por dialogar teoría y práctica, pensamiento y acción, en el sentido de lo que se ha llamado genéricamente economía social y solidaria o popular, hoy nos compartía, y que tiene que ver entonces con ubicarlo en una economía plural. Entonces, en la primera parte, o en la primera lámina, voy a hablar un poco acerca de que la economía plural está relacionado con estos países porque hay un Estado plurinacional. No puede ver entonces una economía plural y lo que está pasando en Bolivia y en Ecuador si no estamos hablando de un tipo particular de Estado. Ustedes saben que el gobierno está dentro del Estado y por lo tanto es destacar que es el Estado plurinacional. En la segunda es algo que ya estaban platicando un poco, la condición material. Para el caso de las cooperativas es la unidad de sustento. ¿Cómo es que nosotros resolvemos nuestra vida cotidiana? ¿Cómo es de que nos hacemos de los bienes y servicios que necesitamos? ¿Y cómo lo hace un país? Esa condición material entonces es la base para poder pensar las utopías. Y se relaciona con las nuevas matrices productivas que hay en estos 2 países. En la tercera parte, lo que quiero hablar un poco es entonces que hay un diálogo entre la economía plural y las alternativas al desarrollo. No estoy diciendo desarrollo alternativo, estoy diciendo alternativas al desarrollo. Más que una combinación semántica, es una intención de trascender lo que hoy se llama
desarrollo y subdesarrollo. En la última, y a modo de conclusión, es desde la teoría, hace algunos años, la escuela francesa habló de modos de regulación y régimen de acumulación. Estoy pensando entonces en la parte de la norma, de la regla, de la ley, de la institución, y cómo se adopta estas instituciones en esos dos países. Perdón. En la siguiente, por favor. Estás ahí desde la mañana, pero no sabemos tu nombre. Juan Carlos. Llegué también temprano igual que él, pero no, está ahí dándole, pero no sabemos cómo se llama. Y nada más le decimos, pícale. Entonces, te llamas Juan Carlos. Bueno. La primera lámina habla entonces acerca de lo que ya nos decían los dos embajadores. Estamos en medio de una gran crisis. Esta gran crisis está caracterizada como la más grande después de 1929. Y sin embargo, estos países crecen. Eso que está ahí se puede asociar con lo que llaman ciclo de negocios o ciclo económico, en donde la tendencia de América Latina y el mundo, en el 2008, cuando fue la crisis de los subprime, se ve el pico hacia abajo, y sin embargo, Bolivia y Ecuador se mantienen. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición que esos dos países, medido el crecimiento por el Producto Interno Bruto, se mantienen en medio de una gran crisis? Entonces, esta gran crisis no se sitúa en el 2008, se sitúa en 1976, cuando acabaron los 30 gloriosos que llamaron los franceses, después de la posguerra. Entonces, estamos en crisis del 76, 1976 hasta ahora. Y pensar en alternativas es una necesidad, pero también es una urgencia. Entonces, en la siguiente, Juan Carlos, por favor. Si quieres, compartimos. Yo uno y YouTube. Este cuadrante trata de ver primero la teoría. La economía plural fue estudiada hace algunos años por Karl Polanyi. Lo que ustedes ven ahí, en los recuadros, son las diferentes formas que ha tenido la humanidad para poder resolver su vida material. No habla de una evolución. Cada una fue surgiendo en un momento histórico de la humanidad y existe todavía. Reciprocidad, redistribución, administración doméstica y intercambio. El intercambio es la economía de mercado, es la economía capitalista. La administración doméstica se puede asociar con lo que hacen los cooperativistas, es decir, la unidad familiar. La redistribución es cuando aquello que nos contaron del Estado benefactor, una instancia está ahí, redistribuye. Y la reciprocidad es lo que estamos aprendiendo de las experiencias que hoy vinieron a compartir. En medio son principios de integración que hacen una articulación de todas estas. Es decir, que todas estas formas coexisten y conviven actualmente. Y entonces se articulan de una manera que viven tanto una economía de mercado como una economía con mercado. Por lo tanto, no son excluyentes en un sentido de convivencia, sino hay que encontrar la forma de articularlas. Puedo pensar que es compatible buscar el ingreso y el sustento por vía de los precios, como también es compatible buscarlo prescindiendo del dinero, con el trueque o usando los facilitadores. Dentro de las rectas, llamadas XY, está democracia y está mercado. Como las dos grandes utopías que ha pasado la humanidad. Del lado del mercado está la igualdad, la parte de que el mercado no genera exclusión. Ha estado presente en el pensamiento desde que se conformó los Estados-nación. Del otro lado está la libertad asociada con la democracia. Democracia participativa, democracia representativa, democracia comunitaria. La libertad exigida. Democracia entendida como hacer público aquello que es privado. Y arriba, si ustedes lo ven, está la solidaridad.
Jacques Attali, pone democracia, libertad, igualdad y fraternidad. Democracia, mercado y fraternidad. Hay una asociación de solidaridad, en el sentido entonces que la solidaridad está colocada para que el mercado no nos excluya. La solidaridad como un valor, como una práctica, igual en la democracia. Entonces, eso fue estudiado ya hace algún tiempo y está, creo yo, detrás de lo que hoy conocemos con las experiencias de Bolivia y Ecuador. En la siguiente, por favor, Juan Carlos. Está ahí lo que ya nos decía el embajador de Bolivia. Ah, no, es que la otra se parece, pero no son iguales. Ándale. Esa es, dentro de los avances, el pluralismo económico. Es decir, yo puedo asociar economía plural con pluralismo económico. Esos 4 que están en los cuadrantes son los sectores productivos que ya nos decía el embajador de Bolivia. Hay estatal, privado, comunitario y cooperativo o asociativo. Aquí lo que se destaca es que el Estado plurinacional, en un horizonte político, es decir, por político entiendo esa forma de decidir, esa forma entonces de no dejarle al libre mercado las decisiones de articulación y gestión, y está la parte de la gestión económica. Es decir, que detrás del Estado plurinacional hay un pluralismo económico que, como lo decían ellos, esto es nuevo para nosotros, tal vez, pero para la historia de la humanidad, no. Han estado ahí de siempre. Alguien decía que ¿qué fue lo que existió primero? ¿Trabajo o capital? Ajá, trabajo. El capital existió después. Por lo tanto, el trabajo está después que el capital. Y eso nos hace pensar que estas posibilidades pueden ser factibles. Primera idea, economía plural, pluralismo económico. Segunda idea, Juan Carlos, por favor. Eso es la condición material. Eso es las matrices productivas. Entonces ustedes ven una matriz, está compuesta por sujetos sociales y por actividades económicas. Voy a hablar del recuadro interno. Generadores del excedente, sujeto social, las empresas públicas, estatales. Bolivia y Ecuador no pueden hacer lo que hacen gracias a que nacionalizaron o expropiaron empresas. Las empresas más importantes que pueden alimentar esa utopía las tiene el Estado. Generan el excedente, pero para una construcción de la igualdad social y económica. Excedente es esta parte de la riqueza. Hidrocarburos, minería, petróleo, litio, gas, está en manos del Estado. No hay ejemplo histórico que ha señalado que un país ha prescindido de estos sectores de punta que ha logrado progreso o bienestar. No hay. Entonces, un paréntesis. Parece ser entonces que en nuestro país nos hemos dedicado a hacer todo aquello para que no suceda la economía solidaria o la economía social. Parece ser que en este país nos empecinamos para que eso no pase. Cierro mi paréntesis. La parte de abajo, generadora de empleo e ingreso. El sujeto social ahí son las pequeñas, medianas empresas. Está la parte de la manufactura, de la artesanía, y son las que están encargadas en generar los mínimos vitales que se asocian con ingreso, empleo e ingreso. Si no garantizamos esos mínimos vitales a través de el empleo y el ingreso, esto del sustento no sucede. Por lo tanto, es otra de las matrices productivas. Y finalmente está aquella que acompaña a los procesos productivos, que es la generadora de infraestructura. Y acá, desde el lado de la economía, el valor agregado es todo aquello que le sumas a desarrollar aquello que dijeron como mercado endógeno, lo que quiere decir es el consumo interno.
Por lo tanto, esta matriz está dedicada a esta parte de lo que se consume y se produce internamente. Arriba hay una provocación, régimen de acumulación desde una perspectiva social. La acumulación no es privativa de la acumulación capitalista. La acumulación es una práctica que se hace de actividades económicas para gestionar la realización de la vida misma. Por lo tanto, creo que el régimen de acumulación es necesario a partir de la generación de excedente y que ese excedente contribuya entonces a fortalecer el mercado interno. Arriba, capacidad de asegurar la generación y apropiación y uso del excedente es el Estado. El Estado con la parte de nacionalizar y estatizar las empresas en esos dos países, tiene la posibilidad de gestionar, de apropiarse y distribuir el excedente. Los logros de educación, salud, vivienda en Ecuador y Bolivia no pueden ser, no pudieron ser resueltos sin ese excedente. Gracias, Juan Carlos. La parte, ¿eso qué es? Entonces, la condición material para lo que llaman el mercado endógeno en un país tiene que ver con esa lámina. Esas gráficas son para el caso de Bolivia. La línea es el Producto Interno Bruto. Las rojas es la demanda interna y las azules es la exportación neta. Entiéndase la diferencia entre lo que vende y compra un país. Si ustedes se fijan ahí, entonces, lo que está haciendo Bolivia es que el crecimiento de su Producto Interno Bruto lo genera la demanda interna. Es decir, el consumo y el producto interno. Esta parte de los commodities, hay una discusión ahí de los activistas, sí está, pero en este momento lo que ellos hacen para generar el crecimiento del Producto Interno Bruto como un indicador de riqueza está asociado al mercado interno. En la siguiente lámina es para el caso de Ecuador, es lo mismo. La gráfica muestra exportaciones y demanda interna. Ahí los datos son un poco, no tienen la misma disponibilidad de la base de datos, pero es el periodo de Correa. Conclusión, la condición material para un país está en la apropiación del excedente para distribuirlo y fortalecer el mercado interno. La siguiente, ese es una contribución de un autor que se llama Aníbal Pinto, ya murió hace mucho tiempo, y de Barsac. Lo que ustedes ven ahí es lo que se ha experimentado para América Latina, África y Asia. El término de desarrollo económico nació en la posguerra. Antes no había desarrollo económico, había civilizaciones. Después de 1945 se decretó que unos países eran desarrollados y unos eran subdesarrollados. Esta matriz habla entonces desarrollo y subdesarrollo, economía mixta, entendida como un dualismo funcional, es decir, privado y público, pero lo público en función de lo privado, y el capitalismo neoliberal, que es el fundamentalismo de mercado. Si ustedes leen así y leen así, lo que está en el cuadro es la historia de América Latina. Concentración del ingreso, heterogeneidad estructural. Esta heterogeneidad estructural significa entonces que hay una heterogeneidad no solamente económica, sino también social. La concentración del ingreso es lo que ya se decía por parte de los ponentes que me antecedieron sobre la pobreza. La restricción externa significa aquello que asocian la capacidad que tú tienes de usar dólares o divisas para poder fomentar el crecimiento interno. Este país, como otros en América Latina, tiene una restricción externa que significa que compramos más de lo que vendemos. Ese déficit en la balanza de cuenta corriente es financiado a partir de esas divisas que se distraen para poder invertir en el mercado interno. Por eso se llama restricción externa.
En la siguiente, no, todavía no. La tendencia es entonces una tendencia al estancamiento, entendido como que el Producto Interno Bruto y el PIB per cápita crecen debajo que la tasa de la población. Y lo que tenemos como resultado es una profundización al subdesarrollo. Si yo veo el otro, la parte como si fuera L, está la propuesta, una economía plural, entendida como una articulación compatible con una directriz del Estado que me lleve a alternativas al desarrollo. Eso es la apuesta. Es la apuesta para esos países, pero también es el reto para los desafíos para el nuestro, que estamos un poco muy todavía en desbalance con ellos. En la siguiente, Juan Carlos, por favor. La 4, ya a modo de conclusión. Entonces, se habla de las instituciones, se habla de una arquitectura institucional para poder soportar el crecimiento de un país o para poder soportar la economía social y solidaria. Eso, desde la parte teórica, se le llamó modo de regulación. El modo de regulación, entonces, tiene que ver con dos políticas, y ambas tienen que ver con el aparato productivo. Del lado del aparato productivo está esta idea de retomar que el Estado sea promotor y que apoye esta clase de iniciativas. Está la parte de poner en el centro el mercado interno. Producto, empleo e ingreso. Mercado interno. Garantizarnos los mínimos vitales a nosotros. Está lo que ya nos decían los compañeros cooperativistas. Necesitamos una academia más comprometida. Necesitamos una academia que haga vida colegiada y que la apueste a esto. En ese sentido, felicito al doctor Jesús por ese, ¿cómo llamarlo? Bueno, eso. Es decir, es el tercero, le apuesta, entrega cuerpo y alma y aquí está. Entonces, esas formas es apostar a la academia para retomar lo que algún día se dijo que era. Y del otro lado, en la política social, son dos combinaciones: necesidades de consumo y capacidades productivas. Las políticas sociales no trascienden cuando solamente dan un cupón. La política social, tampoco hay participo en cooperativas y entonces es muy recurrente decir, hay que bajar recursos. Me constituí para bajar recursos. Eso no genera capacidades productivas. Hay que movilizar recursos. Y entonces capacidades productivas, es decir, tu saber hacer, en la parte creativa, si no lo sabes aprendes, y las necesidades vitales. Creo que esas dos combinaciones están en las políticas sociales. Sin eso, las políticas sociales creo que van a perpetuar algo. Y esta idea de los circuitos productivos, que tiene que ver con las cadenas productivas, y esa idea, para poner un ejemplo, del cooperativismo integral. Es decir, un cooperativismo que no solamente sea sectorial, sino un cooperativismo que tenga producción, distribución y ahorro y préstamo. Esas tres, y existe en México. Se llama Undeco, está allá en Morelos, que tiene trueque. Y entonces ellos han explorado eso. En este país existe por lo menos un ejemplo. Y esto serían las formas institucionales de la economía. La economía es la parte que está arraigada en la sociedad. Y que con eso, cuando la sociedad se encuentra para satisfacer sus necesidades, lo que subyace es la economía. No esto que nos han venido a decir. Y en la siguiente, pues agradezco su atención, su resistencia y su tiempo. Gracias.